salvación, y el pastor lo definió también el domingo pasado, no nos referimos solamente, aunque sí es lo más importante, a que nos vamos a ir al cielo algún día, ¿no es así? Porque la salvación implica mucho más que irse al cielo, aunque eso ya es glorioso, extraordinario. Estamos hablando de una herencia eterna, estamos hablando de vida eterna, ¿sí? Sin embargo, la salvación está íntimamente relacionada a lo que es libertad, porque uno se salva de dificultades, uno se salva de maldades de otros, uno se salva de cosas terribles, catastróficas que pueden ocurrir o pueden sucedernos, y Dios nos salva de eso. Dios nos salva de la esclavitud. Por eso, cuando Egipto estaba en esclavitud, fue salvado por el Señor. Cuando Egipto estaba muriendo de hambre, fue salvado por aquel varón llamado José, que el faraón le pone por nombre Safnat Panea, que significa Salvador. Interesante, ¿no? Salvador, porque fue salvado de una hambruna y de una muerte que iba a ser ocasionada a causa de la escasez que se vivía. Entonces Dios te salva, te libra de la miseria, Dios te salva, te libra de la escasez, de las dificultades financieras, Dios te salva, te libra de las pestilencias, Dios te salva y te libra de los ataques del adversario, de Satanás, quien se levanta como león rugiente para robar, matar y destruir. Dios salva de esa manera tu vida, Dios salva tu familia, de cosas de las que a veces nosotros ni cuenta nos damos. Dios nos salva a diario, de terribles accidentes, nos salva de la misma muerte, ¿no es así? Porque la palabra salvación involucra todo eso. La raíz de la palabra salvación, tanto en el hebreo como en el griego, que no vienen al caso en esta hora, pero tienen que ver justamente con liberación y con sanidad. Interesante, ¿no? La misma palabra, la misma raíz del hebreo y del griego, que termina siendo la palabra salvación, tiene que ver con salud y tiene que ver con libertad. Aleluya. Y a eso vino el Señor Jesucristo, a buscar y a salvar todo aquello que estaba perdido. Muy bien. Entonces, la salvación tiene que ver con todo eso. Es muy importante que esto lo tenga como base. Yo voy a decir mucho hoy, pero voy a hablar poco para todo lo que voy a decir. Así que decirle que está al lado tuyo, igual que con los anuncios. Ni me molesté, decirle. Bien, ahora decite vos mismo, cuidadito vos, pórtate bien. Muy bien, vamos a estar concentrados, ¿sí? Porque voy a decir mucho y voy a hablar poco, para lo mucho que tengo que decir. Con respecto a la salvación, nos decía el pastor Carlos, viene por fe. Y ese es el costo que tiene para usted y para mí. Ahora, para que usted y yo podamos ser salvos, al Padre le costó un poco más la vida de su Hijo en la cruz del Calvario, ¿no es así? Entonces, a vos y a mí, solo el precio de la fe, pero al Padre y al Hijo, nada más y nada menos que el derramamiento de su sangre y su cuerpo partido y molido en la cruz del Calvario. Es decir, tuvo un elevado costo. Por eso usted y yo debemos valorar lo que el Señor hizo por nosotros, porque la salvación llega a la vida del hombre gracias a que hay un Dios lleno de amor y de misericordia que estuvo dispuesto a dar. Diga conmigo, a dar. Por eso la Biblia dice que fue dado el Señor, ¿no? De tal manera amó Dios Padre a este mundo que dio nada más y nada menos que a su Hijo unigénito. ¿Cuánto puede haber valido y cuánto vale un hijo para un padre? No tiene precio. Sin embargo, Él lo dio todo para que usted y yo tengamos la posibilidad de ser salvos. Salvos para vivir una vida de bendición en esta tierra y para vivir la gloria y la vida eterna junto al Señor allí en su presencia. Amén. Salvo, insisto, de las pestes, salvo de enfermedades, salvo de maldades, salvo de ataques del perverso, libres de opresiones, de ataduras diabólicas, y salvos de una muerte garantizada para todos aquellos que están alejados de Dios. Entonces, Él vino a traernos nada más ni nada menos que ese precioso regalo, ese don llamado salvación. Ahora, como todo regalo, nosotros tenemos tres opciones. Usted un regalo puede recibirlo con mucha alegría y con mucho gozo, pero pasado 2 o 3 días se le pasó la euforia y ese regalo quedó por allí, nadie sabe ni dónde está, es tapado con tierra, vaya a saber a dónde anda y quizás hasta lo han tirado, ¿no es así? Usted puede ser que venga, le den un regalo y usted ni siquiera por compromiso lo recibe, no acepta el regalo. Pero también puede ser la tercera opción, que usted recibe ese regalo y que usted atesora y cuida ese regalo
todos los días de su vida, porque no hay regalo más maravilloso y más glorioso que el que Dios ha hecho para con nosotros, la salvación en su Hijo Jesús. ¿Amén? Bueno, la decisión es tuya, sos libre. Sos libre para decidir qué vas a hacer con ese don, con ese regalo. ¿Lo vas a guardar? ¿Lo vas a atesorar? ¿Lo vas a cuidar? ¿Lo vas a mantener hasta el último día de tu vida, hasta el último aliento? ¿Lo vas a recibir con un poco de alegría y de entusiasmo y a los 2 días se te va a pasar la euforia como un niño que le regalan un juguete nuevo? ¿O directamente podés ni siquiera aceptarlo? La decisión es tuya. ¿Amén? Muy bien, yo te aconsejo que lo aceptes, que lo cuides, que lo valores a ese regalo todos los días de tu vida. Porque si no lo cuidas, no lo valorás todos los días de tu vida, cuando verdaderamente te haga falta, no lo vas a tener. Hola. Por eso el pastor Carlos utilizó unas palabras del apóstol Pablo cuando dijo, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, venga a perderme. Tremendo, ¿eh? Un hombre que predica el evangelio y tantos son salvos, pero puede ser que por no permanecer en el camino de la salvación te pierdas. Usted tiene el ejemplo claro de Judas Iscariote. Judas Iscariote oraba y los enfermos se sanaban. Echaba fuera demonios, predicaba el evangelio y muchos creyeron en el Señor Jesucristo por las palabras de Judas Iscariote y fueron salvos y hoy están en la presencia del Señor. Sin embargo, Judas Iscariote se perdió y hoy está en un lugar no deseado. ¿Me está siguiendo? Por eso usted y yo debemos cuidar con temblor y temor una salvación tan grande. Este precioso regalo que Dios nos dio. Diga conmigo, cuando Dios dio a su Hijo, la salvación llegó a nosotros. Amén. Entonces, el dar y la salvación vienen de la mano. Y vamos a ver 2 ejemplos que nombró el pastor Carlos. Uno de ellos es el de Mateo capítulo 19, verso 16. Vamos a Mateo capítulo 19, verso 16. Bueno, en los versículos anteriores habla de lo que dijimos cuando presentamos a los pequeñitos, ¿no? Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Habiendo puesto las manos sobre ellos, se fue de allí. Entonces vino uno, verso 16, ahí vamos. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mire los términos en los que este muchacho está pensando en relación a la vida eterna, es decir, a la salvación, en términos de posesiones. Pero mire la respuesta que le da el Señor. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. ¿Por qué Jesús, nuestro Señor, responde estas palabras? Porque le está diciendo, la única manera en la que podés ser salvo es reconociendo por medio de la fe que yo soy algo más que un maestro bueno, yo soy Dios. Bueno solo hay Dios. Y si me estás llamando bueno, quiero imaginarme, quiero pensar que me estás reconociendo como tu Señor y como tu Salvador, además de Señor. Porque la salvación es algo que todos quieren. ¿Quién no quiere ser salvo de la peste, ser salvo de una enfermedad, ser salvo de un ataque del maligno, ser salvo de la gente perversa? ¿Quién no quiere ser salvo de la miseria y de la escasez? Todos queremos ser salvos. ¿Quién no quiere ser salvo del infierno? Creo que solo un loco quiere ir al infierno. Todos queremos ser salvos de eso. Y es importante recibir y reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Pero no te olvides que además de Salvador es Señor. Hola. Amén. Es Rey de reyes, Señor de señores y Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, hay solo uno. Pero el Señor le va a responder a la pregunta. Y le va a decir, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, fíjese que aquel hombre le dice, ¿qué bien haré para tener? Miren los términos que piensa ese muchacho y miren la respuesta de Jesús. Si quieres entrar, no es una cuestión de tener, es una cuestión de entrar. Es una cuestión de que puedas tomar posesión de algo y no salir de eso. Debes entrar y debes permanecer en la salvación. Guarda los mandamientos, le dice. Y el muchacho le dice, ¿cuáles? Jesús le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese que los mandamientos son 10, ¿no? Pero Jesús le habla acerca de los mandamientos que tienen relación para con el hombre. No le habla de los mandamientos que tienen relación para con el Padre.
Le está hablando de mandamientos que tienen relación para con el hombre. No cometerás adulterio, no hurtarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le habla de mandamientos que están relacionados para con los hombres. No le nombra los mandamientos que los relacionan para con el Padre. Y le dice, aquel joven le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? ¿Por qué pregunta qué más me falta? Porque evidentemente algo le faltaba. Era alguien que aparentemente lo tenía todo, ¿no? Sin embargo, no tenía la salvación. Sin embargo, no tenía el gozo. Sin embargo, no tenía la paz. Porque no tenía a Cristo en su corazón. Y tenía bienes, y tenía riquezas, y tenía una conducta extraordinaria, y tenía una moral intachable. Él no era adúltero, no era un fornicario, él no era un ladrón, él no era un mentiroso, él era una persona que no andaba haciéndole mal a los demás. En apariencia era un tipo perfecto, ¿no es así? Y la Biblia dice que Jesús lo mira a aquel muchacho, amándole y le dice, una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Cuando el joven oyó aquellas palabras se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Así que aquel muchacho está pidiendo la posibilidad, está pensando en qué tiene que hacer para tener la vida eterna. Y Jesús le dice, no es hacer, es entrar. Y para entrar tienes que reconocerme como tu Señor y como tu Salvador. Muy bien, le habla de los mandamientos, porque el muchacho pregunta en términos de hacer. Y Jesús le dice lo que tiene que hacer. Todo lo guardé, te falta una cosa, vende lo que tienes. Es decir, da lo que tenés y entonces sígueme. Y aquel muchacho se entristeció y siguió su camino con la misma pregunta, ¿no? ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Siguió con ese vacío en su corazón. Vacío que no llenaban las riquezas, vacío que no llenaba su moral, vacío que no llenaba su buena conducta, vacío que solo Cristo podía llenar como Salvador. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo lo que le faltaba. ¿Sabe cuál fue el problema? Que este hombre tenía muy bien las relaciones con los hombres, pero no tenía una relación correcta con Dios. Jesús le nombró los mandamientos, 5 o 6 mandamientos en relación a los hombres. No le nombró ninguno en relación a Dios. Pero el primero de los mandamientos dice que Dios es uno y a Él solo adoraremos y Él es el único Señor que hay. Jesús dijo, no se puede servir a dos señores porque se ama al uno o se aborrece al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Como contraste, vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Y vamos a ver allí otro personaje que es Zaqueo. ¿Quién no escuchó hablar del petizo Zaqueo, no? Allí estaba Zaqueo en Jericó. Jesús pasa por Jericó. Zaqueo se va corriendo, se sube a un árbol. Jesús se detiene debajo de aquel árbol y lo hace llamar. Y Zaqueo desciende gozoso, dice la Biblia, de aquel árbol, porque Jesús le dijo, es necesario que hoy entre a tu casa. Diga conmigo, es necesario que el Señor entre a mi casa. Aleluya. Verso número 2 del capítulo 19 de Lucas dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. ¿Cómo era este jefe y rico? Este también tenía dinero, también tenía riqueza, como aquel otro muchacho. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque habría de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Jesús siempre te ve, aunque estés escondido entre la gente, aunque estés escondido en un árbol, Jesús siempre te ve. Amén. Y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Bien, entonces él descendió a prisa y le recibió como gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cómo era Zaqueo? Claro, Zaqueo era muy distinto al joven rico. Joven rico no era adúltero, no era fornicario, no era mentiroso, no era ladrón y amaba al prójimo según él como a sí mismo. Y Zaqueo era todo lo contrario. Un terrible sinvergüenza era Zaqueo. Un hombre muy pecador era Zaqueo.
Entonces dicen, ¿cómo puede estar entrando a la casa de ese hombre pecador? La Biblia dice que allí está el Señor y está Zaqueo, y mientras están cenando, Zaqueo se pone en pie y le dice al Señor, estoy en el verso 8, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esa fue la actitud de Zaqueo. Una entrega absoluta, total. No había avaricia ya, aunque sí la hubo ayer, pero hoy, que ha tenido un encuentro con el Señor, no tiene avaricia en su corazón. Y Jesús le responde, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuándo vino la salvación a la casa de Zaqueo? No, hoy no, cuando dio, que había sido hoy. Cuando Zaqueo dio, la salvación entró. Yo dije recién que la salvación vino porque hubo alguien que dio, y ese alguien es nuestro Dios, que dio a su Hijo unigénito. Porque la salvación siempre viene cuando uno da. Aleluya. A veces decimos, Señor, hemos decidido darte la vida, pero no es tan cierto. Porque cuando decidimos de verdad darle la vida a Dios, entonces Dios es lo primero en todo. No es tu esposa, no es tu esposo, no es tu hijo, tu hija, no son tus nietos, no son tus bienes materiales, es Dios. Y si ya le has dado tu vida a Dios, entonces le diste tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietos, tus padres, tus bienes materiales son de Él. Todos del Señor, amén. Eso sí has dado la vida al Señor. Por eso este hombre, Zaqueo, aunque había sido él un sinvergüenza, aunque era un hombre que distaba mucho de ser como aquel joven rico que según él no era adúltero, ni fornicario, ni todo eso que nombramos, este hombre alcanzó la salvación. Y no solo él, sino él y toda su casa. Y ese paquete de salvación, insisto, trae salud, trae libertad, trae paz, trae gozo, trae restauración y trae vida eterna. La salvación sirve para que te vayas al cielo y vivas una eternidad con Cristo, pero la salvación sirve para que vivas como un conquistador, un victorioso y un ganador en esta tierra, porque Dios no te trajo a este mundo, a vos y a mí, para ser unos fracasados, unos perdedores, para ser unos don nadie, para dar lástima. Dios tiene grandes propósitos para usted y para mí. Por eso Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque Dios formó al hombre para todo lo puro, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, no para que sea un vil, no para que sea un perdedor, no para que sea un fracasado, sino para que sea un hombre y una mujer extraordinarios, victoriosos, llenos de la gloria y la gracia del Señor. Para eso te llamó el Señor y para eso te está regalando la salvación. Amén. ¿Estás dispuesto a aceptarla? Amén. Muy bien. El apóstol Pedro, en la primera carta, vamos a leer allí, les dije que iba a decir mucho y iba a tratar de hablar poco. La verdad que se puede hablar mucho más de esto, pero vamos a tratar de hablar menos. En la primera carta del apóstol Pedro, acompáñeme por favor, en el capítulo número 1 dice lo siguiente con respecto a la salvación. En el verso 2 dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Diga conmigo, soy un elegido de Dios. Ahora acá está el para qué. Para obedecer, diga conmigo, obedecer. Y entonces después dice, ser rociado con la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos saben que la sangre de Jesús protege? Amén. Pero la sangre de Jesús no es para cualquiera, es para aquellos que han sido elegidos, pero además obedecen, entonces son rociados. Hola. Cúbreme con tu sangre, cúbreme con tu sangre. Y lo usan como un amuleto más de uno. Para un rato. Dios claro que te cubre con su sangre, pero hay una palabrita antes de cubrirte con la sangre. La palabra se llama obediencia. Obediencia. Amén. Porque hemos sido elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Verso 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Diga conmigo, he renacido. Eso es importante porque una persona salva es una persona que ha muerto a su vieja vida y que ha nacido para una vida según la voluntad de Dios. Para una esperanza viva. ¿Para qué te hizo renacer Dios? Para que tengas esperanza. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es la garantía. La garantía es que Cristo resucitó de los muertos. Ese es el papel, el documento que Dios te firma. Mira, yo te hago renacer y hay una garantía. La garantía es que mi Hijo Jesús ha resucitado de los muertos. Por lo tanto, también te toca a vos la resurrección. Eso implica salvación. Amén. Esa es la esperanza que tenemos. Mire,
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia, diga conmigo, una herencia. Eso implica salvación, recibir herencia. Aleluya, ¿cuántos están esperando la herencia? Hay una herencia gloriosa de parte del cielo para todos nosotros. Mire si será gloriosa que nuestro Padre es el dueño y amo del universo. Usted y yo tenemos un Padre rico. No es mezquino, no es avaro, no es de aquello viejo que le saca la plata a los hijos. Al contrario, es de aquello que le da y le da mucho a sus hijos. Entonces hay una herencia incorruptible, incontaminada, dice, que está reservada en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros. Diga conmigo, está reservada. Ahí está el depósito, ¿no es cierto? Que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Por eso usted debe mantenerse en fe, porque esa fe le está guardando a usted. A través del poder de Dios, usted es guardado, usted es protegido, usted es salvo a diario por el poder de Dios. ¿Va siguiendo el orden? Fuiste elegido. ¿Para qué? Para obedecer. La sangre de Cristo entonces te cubre. El diablo no te puede tocar. Estás siendo guardado por el ángel de Jehová que acampa a tu alrededor y te defiende. Hay una herencia que te está esperando. Aleluya, gloria a Dios. Hay una garantía. Cristo resucitó. Usted y yo no somos un montón de locos que no tienen otra cosa que hacer un domingo a la mañana. Nosotros estamos aquí porque creemos que Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Usted y yo seguimos a un Cristo vivo y resucitado, no a un Cristo colgado en un madero ni a un Cristo sepultado. La tumba está vacía, Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Esa es la garantía, amén. Miren, hermanos. El apóstol sigue diciendo respecto a esto de la salvación, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Qué claro ese versículo. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Digan conmigo, yo tengo que alcanzar la salvación. El hecho de que usted un día se haya entregado a Cristo o haya recibido ese regalo no significa que usted sea salvo. Usted debe permanecer salvo. La salvación tiene que ser alcanzada porque está preparada para el día final. Todos los días de su vida usted tiene que atesorar ese regalo, ese don de Dios. Usted no puede menospreciar semejante regalo, hermano mío. Ah, no, yo vine un día, fui un día cita con la vida, levanté mi mano, hice una oración medio rara, ya está, ya, gloria a Dios, me voy al cielo. No, no te va nada al cielo. Solo si permaneces caminando con Cristo llegas al cielo. ¿Me estás entendiendo? Tenés que tener cuidado con esto. Esto es demasiado glorioso, es demasiado sagrado como para que usted y yo juguemos con esto. Porque insisto, la salvación a vos no te cuesta mucho, solo creer, pero al Padre le costó la vida del Hijo. ¿Usted cree que Dios va a tener por cosa menor aquel que menosprecia la vida de Jesucristo y aquel que pisotea la sangre que Jesús derramó en la cruz para perdón de tus pecados y de los míos? No. Por eso te exhorto en esta mañana que te arrepientas de tus pecados y yo me exhorto a mí mismo a renovarme a diario para vivir una vida más digna, más justa delante de mi Señor. No sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, venga a perderme. Amén. Entonces, esa salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Voy a leer el verso número 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, es decir, tu fe tiene un fin. ¿Y cuál es ese fin? La salvación de tu alma. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Palabras interesantes estas del apóstol Pedro, ¿no? Ahora Dios te salva con un propósito. Por eso una persona salva no puede ser una persona que no cumpla el propósito de Dios. Digo el propósito de Dios, no el tuyo, el de Dios en vos. Usted no puede ser la misma persona ayer que hoy si verdaderamente es salva. Usted tiene que ir como todo cristiano de gloria en gloria, poder en poder y victoria en victoria. Amén. Una persona salva es aquella que por supuesto ha reconocido al Señor, que está esperando en esa esperanza de vida. Una esperanza de vida para esta vida y una esperanza de vida para el más allá también. Y como hijos de Dios y salvos, debemos encontrarnos vestidos para presentarnos de manera digna delante del Señor, entre nosotros, y también para presentarnos cuando nos toque guerrear y batallar contra Satanás. Vamos a ir a lo que la Biblia nos enseña en Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses capítulo número 3. Aquí usted va a ver las características de una persona salva y que permanece en salvación.
el apóstol Pablo le habla a gente que se supone salva. Y les dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo con todos sus deseos pasa, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, si verdaderamente has resucitado con Cristo, es decir, has dejado atrás tu vieja manera de vivir, tu vida de maldad, de pecado, de mentira, tu vida de ignorancia, o haciendo cosas buenas, como aquel joven rico, pero no teniendo a Dios por Señor, sino al dinero o a cualquier otra cosa por Señor, esas cosas ya se supone que las has sepultado, las has dejado allí. Eso es el bautismo, ¿no? ¿Cuántos han sido bautizados en agua? A ver, muy bien. Usted ha sido sepultado en esas aguas, simbólicamente usted está haciendo un acto público de que usted ha decidido morir justamente a lo viejo y se levanta, resucita una vida nueva, ahora con Cristo. Entonces, si has resucitado con Cristo, busca las cosas que están arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, y poné la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto, pero tenemos vida. Hemos muerto en cuanto al pecado, hemos muerto en cuanto a las inmundicias de este mundo, hemos muerto en cuanto a las malas y malas maneras de vivir que teníamos, pero vivimos para Dios. Hemos muerto al pecado, pero vivimos para Dios. ¿Quiénes? Los salvos. ¿Me está siguiendo? Muy bien. Entonces hemos muerto, debemos hacer morir todo lo terrenal en nosotros, dice el verso 5. Haced morir pues, verso 5 estoy, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. ¿Por qué el joven rico no entró? ¿Por qué el joven rico se fue con la pregunta sin respuesta? ¿Qué me falta? Y le seguía faltando. ¿Por qué el joven rico se fue triste? Sin embargo, Zaqueo estaba gozoso. Porque fue un avaro, y la avaricia es idolatría. Y el primer mandamiento de Dios es en contra de la idolatría. ¿Me está siguiendo, hermano mío? Por eso dice aquí el apóstol: avaricia, que es idolatría, en las cuales también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No se mientan los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Aleluya. ¿Cómo una persona salva se tiene que presentar delante de Dios y delante de los hermanos? ¿Con los harapos que leíamos recién? No. Hay que sacarse el saco del adulterio, la corbata de la mentira, la camisa de las blasfemias, de los malos deseos, la camiseta de los desórdenes, hay que sacarse los pantalones de la avaricia, hay que sacarse la ropa inmunda, andrajosa, la ropa raída y podrida, hermano mío, y hay que vestirse de una nueva ropa. Aleluya. Despojarse es sacarse rápido esa porquería que llevamos arriba, porque nadie puede presentarse delante de Dios con ropa andrajosa y podrida, maloliente. ¿Me está siguiendo? Por eso habla la Biblia allí en el Evangelio de Mateo 22, me parece, donde habla de las bodas del Cordero, ¿no? De las bodas de aquel hijo de rey. Y cuando el Señor entra para ver a los convidados, dice la Biblia que vio a uno que no estaba vestido de bodas. Todos lo dejaron entrar, porque por afuera estaba extraordinario el tipo. Por eso una corbata maravillosa, un saco, un Christian Dior, unos zapatos maravillosos, una facha terrible. El problema era que por adentro estaba repodrido. Y Dios ve con qué vestido te vestís adentro. Y Él tenía vestidos de inmundicia, vestidos de lujuria, lascivia, vestidos de mentira y todo lo que hemos hablado recién, de ira. Por eso la ira son las medias que te tenés que sacar. El enojo la ropa que vos quieras, son cosas que te tenés que sacar, tenés que despojarte de ella y tenés que vestirte como un escogido de Dios, un elegido para ser santo y para estar a la imagen y semejanza de Él. Revestidos de lo nuevo, dice, lo cual conforme, por eso el Señor dice, no se puede poner un parche en un vestido viejo, tenés que ponerte un vestido nuevo, completo. Revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
Porque aunque este hombre exterior se va desgastando de día en día, el interior se va renovando. ¿Hasta dónde? Hasta el conocimiento pleno. Présteme atención, hermano. Porque estamos hablando de salvación. La salvación tiene que ver con toda bendición para usted y para mí. En todos los órdenes y aspectos de la vida, en esta y en el más allá también. ¿Sí? Pero aquí el apóstol nos está hablando de que debemos despojarnos de todo aquello y nosotros debemos renovarnos hasta el conocimiento pleno. Diga conmigo conocimiento. Ya va a ver por qué hicimos hincapié en esa palabra. Donde no hay ni griego, ni judío, ni circunciso, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que en Cristo Él es el todo y en todo. Es decir, aquí no hay excepciones de personas, ¿está bien? Y entonces viene el verso 2 y dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Dios espera que te vistas de una manera correcta. Aleluya. Nos sacamos los vestidos podridos y olorosos y nos vestimos con lo que Dios quiere. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Mire de qué nos tenemos que vestir. De entrañable misericordia. Ahora te pones la camisa de la misericordia. Te tenés que vestir de bondad. Ese es el pantalón que te vas a poner. Te tenés que vestir de humildad. Ponete ese saco. Te tenés que vestir de mansedumbre y de paciencia. Mire de lo que nos tenemos que vestir. Soportándonos los unos a los otros, perdonándonos unos a otros. Y si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo vosotros. Soportándose mutuamente. ¿Qué va a hacer? Mirar lo que está a lo tuyo y si le tengo que aguantar. Muy bien. Y es mutuo y viceversa esto, ¿eh? Pero el verso 14 es interesante, sobre todo, es decir, el sobre todo, ¿vio el saco ese que va arriba de todo? Sobre todo, mirá lo que te tienes que poner. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Aleluya. Vestíos de amor, ese es el sobre todo. En Romanos capítulo número 13, vamos a leer un poco al respecto de este sobre todo. Viene diciendo que nos soportemos, que tengamos paciencia, que nos perdonemos. ¿Se acuerda que leímos recién? Bueno, en Romanos capítulo 13, verso 6 dice algo parecido. Pues por estas páginas también los tributos, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Está hablando de cómo se debe comportar un salvo, ¿está bien? No le debáis nada a nadie, así se porta un salvo, ¿está bien? El salvo paga lo que debe, el salvo no le debe nada a nadie. Hola. Bueno, algunos amén ahí, otros se quedaron callados. No le debas nada a nadie, sino el amarse los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterará, no matará, no hurtará, no dirá falso testimonio, no codiciará. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor no le hace mal al prójimo. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el sobre todo que tenés que tener. Cuando uno ama al prójimo no le miente. Cuando uno ama al prójimo no le es infiel. Cuando uno ama al prójimo no anda en adulterios, en fornicaciones, ni en inmundicia. Cuando uno ama al prójimo no le roba, ¿no es así? Usted no le robaría a quien la ama. Pues bien, esa es la manera que usted y yo debemos presentarnos delante de Dios y presentarnos entre nosotros. ¿Querés que la salvación sea una realidad en tu vida? ¿Y que Dios te pueda salvar de todo ese tipo de cosas? Pues Dios tiene un compromiso con gente que se despoja de lo malo y se viste correctamente. Pero también tenemos que estar vestidos correctamente a la hora de batallar con Satanás. Vamos a la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Efesios. En el capítulo número 1, en el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Con toda bendición. Dios te bendijo. Sos un bendito de Dios. Dios te bendijo con prosperidad. Dios te bendijo con paz. Dios te bendijo con una familia buena. Dios te bendice con salud. Dios ya te bendijo. Pero esa bendición que está en los lugares celestiales tiene que llegar a la tierra. Amén. El apóstol Pablo dice en el verso número 11, en él, habla de Cristo, ¿no? Del Señor, en él, asimismo, tuvimos herencia. Y hoy hablamos acerca de la herencia. La salvación trae como consecuencia una herencia de gloria. Amén. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Usted y yo hemos sido llamados por Dios porque hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Y te lo dije, el propósito de Dios para tu vida no es que te vaya mal, sino que te vaya bien. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dice luego el verso 16. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación, conocimiento. Hace un instante lo leíamos, ¿no? En Colosenses, cómo el conocimiento de la verdad, el conocimiento del Señor Jesucristo hace que usted y yo podamos disfrutar de la salvación. Porque usted tiene una herencia gloriosa. El problema es que usted lo ignora, usted no la disfruta. Supongamos que usted es dueño de una casa y usted no lo sabe. La está disfrutando otro. Pero el dueño es usted, pero usted no lo sabe. Por ignorar, hay otro que está usufructuando su casa. Pero el día que usted se entera que es el dueño, lo saca a las patadas a esos otros que están usufructuando su casa, aquellos que están metidos en su casa, porque la herencia es para usted, no para ellos. Pero como usted lo ignora, lo disfrutan otros, no usted. Y usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque la salvación trae un paquete completo, hermano. Pero como a veces ignoramos esto y creemos que me voy con él. Aquí en la tierra el diablo es un picnic con nosotros. Aquí en la tierra Dios quiere que seamos benditos, prósperos, sanos, saludables, y Dios quiere que en los cielos tengamos su gloria también. Amén. Ahora, ya vimos la actitud. Ser gente desinteresada, porque dar siempre trae salvación, no solo a nosotros, a toda nuestra casa. Amén. Vimos que Jesús se dio y por eso usted y yo hoy disfrutamos de esta salvación. Pero aquí el apóstol está haciendo una oración por los efesios. Y la oración es esta, que ellos reciban sabiduría, que reciban revelación, que reciban conocimiento de Dios, que Dios alumbre los corazones de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aleluya, gloria a Dios. Cuando usted y yo tenemos revelación y conocimiento, usted y yo sabemos que somos hijos de Dios, herederos de bendición. Y no hay diablo que te pueda decir lo contrario. Así como Satanás le dijo un día a Jesús, sos un muerto de hambre. Hace 40 días que no tenés de comer. Jesús le contestó, no solo de pan vivir el hombre. Yo soy hijo de Dios con pan o sin pan. Soy hijo de Dios con casa o sin casa. Soy hijo de Dios con ropa o sin ropa. Soy hijo de Dios con salud o sin salud. Él sabía que era hijo de Dios y heredero de bendición, hermano. Usted lo sabe. Yo lo sé. Para que sepas cuál es la esperanza a la que Él te llamó. Él te llamó para cosas grandes, hermano. A cosas, ahí habla de riquezas, habla de herencia, habla de gloria. Eso es tuyo, eso es mío. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Ese es el paquete de la salvación. Aleluya. ¿Lo vas a rechazar? Amén. Pero para eso acordate cómo te tenés que vestir. Ahora, esas cosas que están en lugares celestiales a veces están retenidas. Por eso usted tiene el ejemplo del profeta Daniel. El profeta Daniel, allí por el capítulo número 10, está en el verso 2, dice, me parece que el verso 2, dice que él está allí en oración y en ayuno. Y él está buscando de Dios, él está clamando a Dios. ¿Y qué le dice el ángel cuando llega? Desde el primer momento le dice. Me parece que el verso 6, a ver si está. Sí, eso es cuando está en el ayuno. A ver, pongan el verso 6, me parece que es el 6, Daniel 10:6. No, un poquito más adelante capaz. Fíjense si lo encuentran y lo ponen chico. Donde dice, en el primer momento que dispusiste tu corazón. Ahí está, ¿ve? El verso 12, gracias. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, ¿qué es lo que buscaba Daniel? Revelación.
¿Qué es lo que buscaba Daniel? Daniel estaba buscando la vuelta para hacer que esas bendiciones que estaban retenidas puedan llegar a él. Y desde el primer momento Dios vino con la respuesta. Hola, porque la bendición ya es tuya. El problema es que estaba retenida, porque fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Esas oraciones siempre son escuchadas. El verso que sigue. Mas el príncipe del reino de Persia, es decir, una potestad diabólica, un principado, se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Así que durante 21 días hubo una demora en esa bendición. Hermano, usted también tiene que entender que una persona salva se tiene que vestir, además de bondad, de misericordia y sacarse todas las ropas andrajosas, además de vestirse como hemos visto recién, se tiene que vestir como un soldado para poder recuperar lo que el diablo tiene retenido. Por eso en esta misma carta a los Efesios, en el capítulo 6, verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el verso 11 dice: vestíos de. ¿Vio? Como el apóstol en Colosenses nos dice, el apóstol Pablo nos dice: vístanse de misericordia, vístanse de amabilidad, vístanse de pureza, vístanse de esas cosas buenas, ¿no? Y pónganse en el sobre todo del amor. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo en relación al diablo nos dice que nos tenemos que vestir ¿cómo? Vístanse, dice aquí, con toda la armadura, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces somos herederos de bendición. La salvación es nuestra. Muchas veces estamos bien vestidos, llenos de amor, de misericordia, y el diablo, sin embargo, se sigue siendo un picnic. Aunque es verdad que no nos toca, aunque es verdad que el Señor nos guarda y nos cubre, pero nos perdemos de tantas cosas que el Señor tiene preparadas por no saber pelear, batallar y no estar vestidos correctamente como soldados. Entonces va a haber un traje, insisto, para presentarse con el Señor y con los hermanos, pero también hay un traje para hacerle frente a Satanás. Y este traje tiene que ver justamente con todas estas cosas extraordinarias que nos va a nombrar el apóstol aquí. Y él es claro y dice: nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Había un príncipe de Persia que se le oponía a la bendición, pero hubo un hombre que estaba vestido de guerra y pudo vencer. Por lo tanto, dice aquí el verso: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, porque la verdad es que pasamos días malos aunque somos salvos, ¿o no? Y para poder resistir en los días malos, usted y yo debemos tomar toda la armadura de Dios. Toda, no una parte, toda. Y habiendo acabado todo, en relación a Satanás, en relación a las huestes espirituales de maldad, debemos estar siempre firmes. Estad pues firmes. Es decir, bien parados, bien plantados, con los ojos abiertos, atentos, velando. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Diga conmigo: la verdad. Esa es parte de mi vestido. Este cinto tiene que estar siempre puesto. Este cinto tiene que estar siempre colocado, el cinto de la verdad. El cinto sirve para que no se me caigan los pantalones, hermano querido. No, usted se ríe. Pero ¿qué pasa si usted va por ahí por la calle y de repente viene el que roba, mata y destruye? El ladrón. Viene caminando usted contento, tranquilo, y de repente le hace ¡shh! Y le bajó los pantalones. ¿Qué hace usted? ¿Empieza a vocearlo a ese? No, lo primero que hace, con sus dos manos se sube los pantalones y ahí aprovecha el ladrón para robarle. Así hace Satanás. No te deje bajar los pantalones. Que siempre tengas el cinturón de la verdad, para que Satanás no tenga parte y no te pueda robar nada. Amén. El cinturón de la verdad. ¿Qué más dice que tenemos que tener? ¿A dónde estamos? En el verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Aquí tenemos una cobertura y esa cobertura es justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es injusticia? Es darle la espalda a Dios. Cuando usted está pecando, usted no tiene justicia. Cuando usted vive conforme a la voluntad divina, usted tiene la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Qué interesante. Con el apresto del Evangelio de la paz. Tus pies deben estar calzados. ¿Sabe? En el camino hay muchas piedras que lastiman, que hieren. Pero cuando usted tiene el calzado correcto, usted puede caminar y pisar sobre serpientes, escorpiones y sobre toda trampa del maligno y no le van a dañar. Sobre todo, dice. Acá también hay un sobre todo.
Y el sobre todo que hay aquí es el escudo de la fe. Y con ese escudo podés apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aleluya. La fe vence al mundo. El maligno tiene muchos dardos para robar, para destruir, para arruinar. Y hay un dardo para cada uno de nosotros. Hay dardos que a usted no le afectan, pero al vecino suyo sí, ¿no? Y aunque el diablo no sabe todas las cosas, porque el único que sabe todas las cosas es Dios, el diablo nos va viendo la cara y a medida que va tirando de sus dardos va viendo nuestra reacción. Y según nuestra reacción dice frío, frío, caliente, caliente, tibio. Entonces él sabe por qué lado golpear, por qué lado lastimar, pero por medio del escudo de la fe, ese sobre todo, usted puede apagar todos los dardos de fuego, no algunos, todos los dardos de fuego de Satanás. El verso 17 dice, tomad el yelmo de la salvación. Ahí está la palabra salvación de nuevo. Vos acá tenés que tener claridad de quién sos, de para qué estás, hacia dónde te dirigís. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos queridos, la salvación es prosperidad, sanidad, paz, restauración, liberación de los ataques del maligno. La salvación es una vida digna. La salvación es para esta tierra y la salvación es para la eternidad. La salvación es un regalo que Dios nos da a todos nosotros. ¿La aceptás? Si la aceptás, debes caminar y vivir todos los días de tu vida como una persona salva. Y una persona salva no vive con vestidos harapientos. ¿Me acompañas, Alejandro? Una persona salva ya vimos cómo vive. Vive con misericordia, es una persona de paciencia, es una persona bondadosa, es una persona que ama al prójimo, es una persona que ama a Dios por sobre todas las cosas, es una persona que se despojó de la avaricia. ¿Me estás siguiendo? Porque podemos hacer muchas cosas buenas, pero Dios es uno solo y es un Dios celoso. Y Él espera ser solo Él adorado. Aleluya. Y así nos vamos a presentar entre nosotros y para con el Señor. Pero también el Señor está esperando que aprendas a pelear y a batallar por lo que es tuyo, ya te corresponde porque es herencia tuya. Debes pelear por eso que amás, por esa tu familia, por ese matrimonio. Debes pelear por tu sanidad, debes pelear por tus finanzas, por tus economías. Porque están retenidas a veces, ¿viste? Y a veces somos muy buenos, pero nos olvidamos del traje que tenemos que ponernos a la hora de ir a la guerra. Coraza de justicia, cinto de verdad, yelmo de salvación y la poderosa espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios.